Bueno, mi nombre es Jessica Fuentes, soy su profesora de biología, no tuve la oportunidad de presentarme, pero vamos a utilizar esta metodología para que ustedes puedan ir eh, tomando apuntes ya de estos PowerPoint y ir entendiendo un poquito más los contenidos que tenemos que revisar durante este año. Ya vamos a hacer una clase explicativa y después vamos a dar actividades para que ustedes puedan aplicar ya y organizar la información. La idea es que ustedes tomen apuntes ya y que anoten sus preguntas si tienen y me puedan escribir o abajito en los comentarios quizás hacer algunas acotaciones que nos puedan ayudar a todos para entender mejor la materia. ¿Ya? Esta es la clase número 1 de la unidad número 1 de primero medio que se llama Biodiversidad y Evolución. Clase 1, ¿cómo se origina la biodiversidad? El objetivo de la clase es describir cuáles son las explicaciones que han habido a lo largo de la historia en relación a la biodiversidad. Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es la biodiversidad. Ya el término biodiversidad hace referencia bio a vida y diversidad a las distintas formas de vida que existen en nuestro planeta. Ya, pero con todo el conocimiento que hoy tenemos, obviamente este concepto es mucho más amplio y va a incluir a estas tres aspectos que aparecen acá. Va a incluir a la diversidad de especies, a la diversidad genética y a la diversidad de ecosistemas. La diversidad de especies se refiere a la cantidad de especies que habitan en una región determinada. Cuando hablamos de especies nos estamos refiriendo a un conjunto de individuos que pueden reproducirse entre sí y además deben dejar descendencia fértil. O sea que estos individuos puedan dejar una descendencia que pueda volver a reproducirse. Eso es una especie. Y por otro lado tenemos la diversidad genética que corresponde a la variabilidad genética presente en una especie. Nosotros somos una especie, Homo sapiens, ¿ya? Pero nosotros somos todos distintos, tenemos rasgos distintos gracias a nuestros genes, son distintos. Por lo tanto, la variabilidad genética o los rasgos distintos dentro de una misma especie también son un aspecto importante a considerar cuando hablamos de biodiversidad. Y tenemos un tercer aspecto que se llama la diversidad de ecosistemas. ¿Qué son los ecosistemas? Los ecosistemas son la interacción entre lo vivo y lo no vivo. Ejemplo, ahí en la imagen abajo aparece un ecosistema marino, ¿ya? En ese ecosistema hay seres vivos viviendo en el mar. Hay corales, peces, algas, bacterias, etc. Muchos seres vivos viviendo, pero ellos necesitan de un factor que no tiene vida, que es el agua. Entonces la interacción entre estos dos genera un ecosistema. Pero no tenemos un ecosistema en el planeta, tenemos muchos ecosistemas marinos, ecosistemas, por ejemplo, acuáticos de río, de mar, de lago. Tenemos selvas, sabanas, bosques, tenemos ecosistemas árticos, ecosistemas tropicales, etc. A toda esa variedad de ecosistemas también se incluye dentro de lo que es biodiversidad. Y para el origen de esta biodiversidad hay diversas explicaciones. Explicaciones que pueden ser científicas y explicaciones que pueden ser no científicas. ¿Sí? No científicas quiere decir que no están basadas en hechos comprobables, tangibles, estudiables. Hay explicaciones científicas que sí están basadas en hechos comprobables. Como explicación no científica vamos a nombrar el creacionismo. El creacionismo es una serie de ideas que tratan de explicar en base al origen divino esta diversidad de vida. Ya,
eso quiere decir que un dios o varios dioses ya pusieron a todos los seres vivos en nuestro planeta. ¿Sí? Y por otro lado tenemos las explicaciones científicas que van a depender obviamente del contexto histórico, puesto que obviamente la religión ha sido muy importante a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ya por lo tanto esto también va a influenciar los pensamientos científicos o las explicaciones. Tenemos entonces tres explicaciones científicas: fijismo, el transformismo y el evolucionismo, que vamos a revisar. En relación a la primera explicación, casi científica del origen de la diversidad, tenemos el fijismo. El fijismo dice que los seres vivos, una vez creados, no cambian y se mantienen fijos en el tiempo. Ya por eso fijismo. Obviamente va de la mano con el creacionismo, o sea, el fijismo acepta que los seres vivos se originan por este ser divino, pero ellos no cambian. O sea, ejemplo, ser humano, fue creado ser humano y a lo largo del tiempo no ha sufrido ninguna modificación de acuerdo al fijismo. En el siglo XVIII la recolección de fósiles, que son restos de organismos extintos, hicieron dudar sobre el fijismo porque son organismos pasados, tienen cierta similitud a los presentes, por lo tanto tiene que haber una relación, pensaban los científicos. Y por lo tanto, como no explicaba estos hechos, dice ahí, muchos el fijismo lo fueron rechazando poco a poco. En el lado derecho aparece un gráfico que dice fijismo y aparecen líneas. Estas líneas, cada una representa una especie. Ya de abajo hacia arriba, desde que se creó hasta la actualidad. Ya estas líneas paralelas, entonces son especies distintas, no tienen ninguna relación una con la otra, ya, y se han mantenido iguales en el tiempo. Las últimas tres líneas, que son como líneas más cortas, quiere decir que esas se extinguieron o llegaron a la actualidad. Bueno, tenemos una segunda explicación del origen de la diversidad llamada transformismo. Esta acepta el origen divino de las especies, pero indica que una vez creadas sí podían cambiar, o sea, sí podían transformarse. Ya también tiene relación con el creacionismo, ya donde hay un ser divino que genera las especies y estas, una vez creadas, podían transformarse. Y esta transformación ocurría desde seres inferiores a seres superiores. Ya había un progreso, ellos tenían un ímpetu por ser mejores. El fracaso en este progreso es la extinción de la especie, ya que desaparezca, o sea, no lograron ser mejores, no lograron ser superiores. Esta idea no explica la similitud que hay entre diversas especies. ¿Ya? En el caso de aquí las jirafas, que están aquí abajito, estas jirafas ya tienen un cuello corto, ya, y ellas quieren ser mejores, entonces por eso cambian, por eso se transforman y ahora adquieren un cuello más largo. Al lado derecho se observa un gráfico ya con unas líneas que son como diagonales. Estas líneas quieren decir o representar tres especies distintas, ya una paralela a la otra, no tienen relación entre ellas. Ya una especie parte como especie 1, pero se transforma en el tiempo. Ya al contrario del fijismo, que era una línea vertical, ya esta es diagonal, porque hay un cambio y un progreso. Dentro de las ideas transformistas ya aparece un individuo llamado Jean-Baptiste Lamarck, que es un botánico y médico francés. Ya este individuo toma las ideas del transformismo, pero obviamente le da su propio explicación. Y ahí por eso nosotros le llamamos lamarquismo, ¿sí? Está unido a las ideas del transformismo. Según Lamarck, el ambiente era quien sometía a los organismos a una constante modificación. Esto quiere decir, ya en el ejemplo de las jirafas, que las jirafas ya estaban sometidas a un ambiente, en este caso el alimento de los árboles estaba muy alto,
Por lo tanto, ellos tuvieron que modificarse o transformarse de acuerdo al ambiente para obviamente poder sobrevivir y alimentarse. Lamarck habla de dos ideas, que es la ley de uso y desuso de los órganos y la herencia de los rasgos adquiridos. La ley de uso y desuso de los órganos dice que mientras más yo uso un órgano, más se transforma, mientras menos lo use, menos se transforma. Y esa es la ley de uso y desuso. En el caso de las jirafas utilizaron o usaron tanto su cuello que finalmente terminó alargándose. Y la idea de rasgos adquiridos es que un individuo puede adquirir rasgos durante su vida y estos son heredados, transmitidos a los descendientes. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, un individuo durante su vida va a la playa y se quema y ahora quiere un rasgo moreno. Esa piel morena va a ser traspasada a sus hijos, por lo tanto sus hijos ahora van a ser morenos. Ya no tiene mucha lógica, pero son ideas de Lamarck. Ya de hecho después el lamarquismo, mucho tiempo después, rechazado. Bueno, en la actualidad de hecho es rechazado, pero bueno, fue una idea importante para poder entender el origen de la... En tercer lugar tenemos el evolucionismo. Ya el evolucionismo es una idea que surge a mediados del siglo XIX por muchos científicos que dan diversas explicaciones. Particularmente vamos a ver nosotros uno que fue el que generó una de las teorías evolucionistas que hasta hoy día se acepta, y se basa en el examen y análisis de evidencias encontradas, que por lo tanto es una idea o una explicación netamente científica. Ya no habla del origen de esta especie, solo de cómo ha aparecido la biodiversidad. Propone que las especies cambian a lo largo del tiempo, pero todas están relacionadas porque tienen un origen común. Ya en el lado izquierdo se muestra los ancestros de los actuales elefantes. En la imagen del medio se muestra que todos los seres vivos de este planeta tienen un origen común, están ligados, tienen una misma raíz. Y en el caso de la imagen a la derecha se representan los gráficos de la evolución, el transformismo y los fijismos, que son las distintas explicaciones del origen de la biodiversidad. En el caso de la evolución, si ustedes se fijan, estas líneas ya no están paralelas, sino que están interrelacionadas. Y todas esas líneas, que serían distintas especies, tienen un punto en común, que es un ancestro común. A partir de ese ancestro, ellas se ramificaron y generaron, en este caso, de un punto, se originaron 6 especies distintas, ya que es lo que se ve arriba de este árbol. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial que dice, ¿cómo se origina la biodiversidad? La respuesta es, la evolución es la que causa la biodiversidad. Hoy, para las ciencias exactas, la evolución es un hecho, no una teoría. Existen muchas teorías, ¿ya? Pero nosotros hemos tomado muchas ideas y la ciencia hoy dice que la evolución es un hecho. Y esto es lo que causa la diversidad de organismos vivientes y también los extintos. ¿Qué es lo que se acepta? Se acepta que todas las formas de vida derivan de un organismo unicelular que puede haber sido una bacteria, y a partir de ella se originaron todas las formas de vida que conocemos. Todas las especies. ¿Ya? Y obviamente la evolución también explica por qué hay tanta similitud en estructuras, en genética, en moléculas, etcétera, etcétera, entre distintos individuos. Ya vamos a nosotros detallar un poco más qué es la evolución, verla más en detalle, ver las teorías, ver las evidencias que sustentan este concepto. Bueno, en el caso de la diversidad de los seres vivos, existen millones de especies, ¿ya? Sean estos insectos, animales, bacterias, hongos, algas, plantas, etcétera, etcétera. Existen
muchas especies. De hecho, se dice que nosotros solo conocemos el 10% de las especies. Uno de los grupos más diversos son los insectos, diversos porque tienen distintas formas, tamaños, funciones, eh, aparatos bucales, alas, etcétera. ¿Ya? Solo de los insectos existen 751.000 especies descritas. ¿Ya? Probablemente haya muchas más que aún no hemos descrito. Ya, por lo tanto, la diversidad de seres vivos no solo sorprende por su número, sino por la variedad de formas y estilos de vida. Ya, algunas pueden vivir en condiciones muy extremas y en lugares muy remotos. Para finalizar esta sesión, entonces vamos a responder la pregunta de la clase, que es ¿cómo se origina la biodiversidad? De acuerdo a la ciencia y a los conocimientos que hoy tenemos, la biodiversidad se origina por la evolución. El proceso evolutivo para la ciencia es un hecho. ¿Ya? ¿Y por qué es un hecho? Porque tenemos muchas evidencias, estudios que lo avalan. Ya vamos a revisar en las próximas clases cuáles son esas evidencias y en el fondo qué explica y cómo explicamos este origen de toda esta biodiversidad. Según la evolución, todos los seres vivos que aparecen en esa imagen tienen un ancestro en común. Este ancestro común era una bacteria, ya que vivió en condiciones muy básicas en la tierra primitiva y que fue por reproducción generando variabilidad y originando todas las formas de vida de nuestro planeta, y así se explica las semejanzas también que tenemos entre distintos seres vivos. Espero les haya servido, espero también hayan tomado apuntes y anotado sus preguntas. Me pueden escribir a mi mail que aparece en la planificación. Ya, y en base a este video también pueden ir respondiendo las preguntas de la actividad que se plantea para la próxima clase. Ya, fue un gusto, muchas gracias.